Bienvenidos. Hoy vamos desde 4 líneas de mutación. Vamos a tratar de escalar al hexagrama número 5, la espera, como complementario terminal. El primer escalón lo iniciamos partiendo del arquetipo número 2, los receptivos, los derivados, cuyas características corresponden a los 4 principios de lo creativo: elevado logro propicio y perseverancia, con las características eh, mm, singularizadas o subrayadas de la perseverancia, por cuanto implica, mientras que lo creativo corresponde al campo de la ideación, abstracción pura, lo receptivo ha de llevar a la materialización, aquello que en el campo de la idealización la energía ha cometido. Por tanto, con el subrayado de perseverancia. Y la peculiaridad de que mientras que lo creativo sigue el propio patrón en virtud del cual se proyecta, lo receptivo, si va en seguimiento de lo creativo, haya conducción, pero si se adelanta por su cuenta, implica extravío. Partiendo de este gran bloque, mutan las líneas primera, segunda, tercera y quinta. La primera que lleva al 24, la segunda al 7, la tercera al 15 y la quinta al hexagrama número 8. La solidaridad. La primera línea, estructuralmente, la base del principio, y teniendo en cuenta que el contexto general es receptividad y el equivalente antropocéntrico, no adelantar, sino responder al requerimiento de lo creativo de manera natural, es decir, dar respuesta natural a aquello por lo que se es requerido por lo creativo, y no adelantando ningún propósito, ni proyecto, ni derivación. Pues la primera línea, teniendo en cuenta el orden estructural de las primeras líneas en general, pues, y la condición humana fundamentalmente, pues la primera línea de los receptivos aventura que ya con el inicio del movimiento se empieza a pisar escarcha, significando esto que de continuar aquel proyecto que tenemos en el interior, nos vamos a ir adentrando paulatinamente en el invierno, en la frialdad, en la soledad y en última instancia en la muerte o en el fin negativo del proyecto con el que empezamos ya resbalando. Consejo lineal: vuelta sobre la base de alimentación, equivalente al tronco básico del carácter o a la estancia de recuperación y convalecencia, en el que, valiéndonos del mínimo vital, tratamos de reponernos con la visita de los pares y proyectando internamente para la propia recuperación y para proyectar cuando esas energías estén recuperadas y enderezadas. Pero en principio, tal como dice la línea, empezamos con mal pie y debemos volver sobre nuestra base de recuperación transicional inicial, número 24, sobre la base del carácter. La segunda línea, teniendo en cuenta el dictamen de esta y el complementario transicional, suponiendo que ya hemos asimilado ambos dictámenes, pues la tradición, por medio del oráculo, nos dice: ahí donde estás
en la posición de asumir sin más riesgo, sin más preparativos, sin más ambición, lo que encarar, lo que la cotidianeidad te requiere en cada día, y nada va a quedar sin que sea debidamente auspiciado. De manera que el complementario transicional, que es el hexagrama número 7, el ejército, del que debemos extraer sus características de ordenamiento conforme a necesidad y su disciplina de comportamiento en relación a esa necesidad. Disciplínate conforme a necesidad en el ámbito de la cotidianidad, sin ambicionar otros proyectos y sin lanzarte a otras ambiciones, y dando cumplimiento a lo que ya debe y te trae el orden cotidiano, nada va a quedar sin que sea debidamente cumplimentado. La tercera línea sobre la anterior, son consecutivas las tres, dice, desecha la ambición, el arribismo interior, la competencia compañeril, no me mira bien el superior, no se me valoran mis méritos, voy a ocuparme de proveer nuevos elementos para llamar la atención, para que destacar mi propia interioridad y mis características. Fuera de eso, ya estás en una posición de transición. Comprendo la inquietud, se comprende la inquietud, pero mantente en el cumplimiento de lo que debe, y con ello estás humildemente, modestamente, equilibrando los extremos de la manera adecuada. Con la quinta línea de gobernación en el trigrama superior, la manifestación de lo receptivo, no lejos de querer hacer brillar, como ya apunta en la tercera, lejos de querer hacer brillar y de ponerse, de llamar la atención de mil maneras, buscando fama, buscando celebridad, invistiéndose de elementos de oropel y vistosidad. Habla porque lleva además al complementario transicional la solidaridad, es decir, aquí ha de ser una emanación del corazón en los hábitos y en el comportamiento natural, donde se manifiesten los principios de solidaridad, que no en un alarde vano de ostentación y de vana pompa para querer desarrollar un orbe luminoso delante de los demás. Por tanto, limítate con lo dicho, en paz, a esperar. Este sería el primer bloque de hoy. Para el siguiente partimos del hexagrama número 4, arquetipo de la necedad juvenil, o de la creación de un arroyo por el que hacer fluir el caudal de nuestro acopio de experiencia en ese entorno circunstancial en el que está inscrito nuestro proyecto, o como del mismo modo que el arroyo ha de desarrollarse en el entorno donde la gravedad y las circunstancias de destino lo han situado. Atenido al lenguaje, a los principios, a la ética, a la legitimidad, a la orografía, a la burocracia del entorno, acopiando poco a poco hasta abrir un propio proceso, un propio cauce para ir inscribiendo la propia dilución de los principios y de la energía útil dentro del contexto en el que habremos de desarrollar. Desde este contexto mutan la línea primera, tercera, quinta y sexta. La primera que lleva al 41, la tercera que lleva al 18, la quinta al 59 y la sexta al 7. La primera línea, el parvulario, llevamos al joven al parvulario,
Pero ¿de dónde lo llevamos? Lo llevamos del ámbito de familiar, proteccional, que los padres, la familia próxima, todo está en torno a los cuidados, que no se hiera, que no se lastime, pero ahora vamos a tratar de injertarlo en el orden en el que ha de desarrollarse la sociedad del entorno y por tanto no podemos llevar al párvulo pues con los pañales, con chupete, con biberón, sino que hemos de desproveerlo de todos esos aditamentos excesivamente pueriles y que competen al ámbito de lo familiar, porque debemos disciplinarlo conforme a los principios del mundo adulto que representa el ámbito donde lo vamos a iniciar. Este transicional inicial, movido por esta línea, el 41, la merma. Mermar los deseos, los impulsos y los caprichos para mm, disciplinarlo en una mejor gobernación de sí mismo y del entorno en el que ha de desarrollarse. Esta es la primera línea que muestra el 41. La tercera lo llevará al 18, la quinta al 59 y la sexta al 7. La tercera línea, después de aquella primera, en el que habremos de haberlo despojado del el exceso de acomodación familiar para disciplinarlo en el entorno de lo civil, de lo colectivo, pues con la tercera línea, sobre la anterior, el educador deberá estar pendiente de corregir el exceso de veleidad. El texto tradicional habla de que no se debe tomar a una muchacha que en cuanto ve pasar a un hombre de bronce, cambia de opinión y lo mismo sigue a uno que sigue al siguiente, lo que llevado al ámbito general, pues significa que debemos corregir la veleidad de hoy quiero hacer piano, pero mañana se me ocurre la U y pasado mañana llega un amigo con el acordeón y lo que quiero es acordeón. Hoy quiero hacer matemática, pasado mañana física pura y otro día lingüista. Es decir, dependiendo del albur circunstancial. Por tanto, ahí se adolece de una debilidad de base importante que por medio del complementario transicional, el 18, el arquetipo de corregir lo echado a perder en el momento pertinente, es decir, se está echando a perder, pero también estamos en condiciones de que si volvemos sobre cuándo ha empezado a producirse esta inercia respecto de lo indebido y este dejar que pasen las cosas por autocomplacencia, sabemos localizarlo y lo corregimos y no obstante, como ya hemos errado una vez corregida la deriva, habiendo sido enderezada, todavía debemos velar algún tiempo para que no vuelva otra vez a desviarse y el siguiente que pase también se lleve su atención. Esta la tercera que lleva el 18. La quinta ya nos muestra línea central del trigrama superior. Se deberá entender que el consultante en relación a su pregunta oracular ha introyectado los principios, los consejos de la línea primera y de la línea tercera y de los complementarios transicionales, pues ya con la quinta línea se supone que hay una capacidad plástica de plegarse al magisterio allí donde debe aprender lo que debe. Y por tanto es como una seda maleable en manos del enseñante y bastará con que se desapegue llevemos el complementario transicional, que es el hexagrama número 59, el arquetipo de la disolución de los egoísmos, equivalente en el ámbito de la naturaleza al suave y cálido viento preprimaveral que disuelve el hielo acumulado en las crestas de la montaña, significando antropocéntricamente aislamiento y egoticismo,
pues el viento al disolverlo, de la misma manera que el trigrama Zoom, la capacidad de reflexión, al volverla sobre el propio foco capital, sobre el interior, disuelve los apegos egoístas para que el alumno, en relación a aquello a lo que debe plegarse, pues sea permeable y se abra para abarcar, conforme a principios de elevación, mayores campos de humanidad. La quinta línea nos lleva al 59, a ese campo de apertura y de mayores logros. La sexta, finalmente, advierte al consultante de que a la hora de corregir al joven necio, no es propicio que se haga alarde de poder ni jactancia. Es decir, basta con que corrijas el error y lo pongas en la buena dirección, no que hagas un alarde de mi autoridad, por mi autoridad yo te conmino a que hagas esto, o incluso apoyado indebidamente en insultos, en palabras altisonantes, haga exceso de presencia de autoridad, para disminuirte y someterte, sino simplemente corregir la dirección de lo errado y, eso sí, disciplinar conforme a la necesidad, al núcleo capital de necesidad, de aquello hacia lo que debe dirigirse, y no erróneamente seguir un criterio eh, divergente. Así hecho lo cual, pues disponerse con serenidad al esperar lo que la cosecha puede ir llegando a dar cuando se produzca finalmente la lluvia. El siguiente eslabón lo empezamos en el arquetipo del conflicto, que como siempre hablamos, lo mejor es no tenerlo. Y si hemos empezado y podemos abandonarlo, lo siguiente mejor. Y si es que ha de seguir el conflicto adelante, depositarlo en manos de una autoridad de sabiduría y capacidad judicial, como para tener el conocimiento y la potencia para someter a los elementos al justo criterio. Partiendo de este hexagrama de divergencias naturales, en la que cada parte cree tener, sin embargo, la totalidad del criterio, no siendo de ningún modo así, porque tan legítima es la tendencia del cielo hacia arriba como la del agua hacia abajo, pues partiendo de este contexto, mutan la línea primera, tercera, cuarta y sexta. La primera lleva el hexagrama número 10, la tercera al 44, la cuarta al 59 y la sexta al 47. La primera línea del conflicto, como hemos enunciado antes, así siquiera apuntando al cejo, evita el conflicto para empezar. Aunque tengas que soportar críticas porque te digan, mira, se ha metido y ahora recula. Bien, no importa. ¿Por qué? Porque el complementario transicional, que es el porte, el 10, es lo que indica que el momento que corresponde al momento puntual que vivimos en relación a la consulta. Abandona el conflicto, aunque tengas que aguantar las críticas. Es lo que se corresponde al porte adecuado. Primera transición al 10. La tercera, que lleva al 44, dice, no quieras ganar mérito, estamos en el plano de conflicto, las líneas terceras son por sí mismas bastante conspicuas en sus resoluciones, difíciles y multitensionadas. Y por tanto querría, así como la primera le ha recomendado que debe evitar el conflicto, que tenga que aguantar críticas del entorno, la línea tercera le dice que no debe buscar mm, arrebatar mérito haciendo movimientos extensores eh, extravagantes para llamar la atención de aquellos que mandan, o de la cúpula para que se fijen en aquellas posibilidades
creemos están desperdiciando en nosotros. No. En el 44 como complementario transicional nos advierte de que no debemos casarnos con una muchacha que está cambiando de criterio totalmente y que cede a cualquier tentación autocomplaciente en un momento dado, sino que debemos ver la parte reversa de ese contexto, de ese hexagrama al 44, que es que estando pendientes de los dictados celestes a los que nos debemos, pues seguramente eso será más que suficiente para no permitir que se nos cuele ninguna debilidad. La línea cuarta, ya primera del trigrama superior, tiene una advertencia muy importante. Dice, mira, podrías vencer a esa persona o a esa entidad que está en unas condiciones inferiores respecto de tu capacidad económica o incluso jurídica o de recursos para argumentar. Pero no hay ninguna base de principio moral y ético que pueda justificar que tú ganes ese pleito. Por tanto, el complementario transicional, que es el 59, es decir, vuelve ese foco, eh, vuelve la capacidad reflexiva de Zoom sobre tu interior, Kant, el peligro, tu apego, tu egoísmo, tu parcialidad, y disuélvela para, conforme a principios más elevados, poder propiciar dentro de ti y en tu medio, abrirte a campos más elevados de humanidad. La sexta línea, sobre lo anterior, dice, ¿de qué te serviría ganar por la mañana 3 medallas que al caer la tarde te hayan de ser arrancadas de la pechera con deshonor? Para nada. Esto es una prueba que debes saber superar sí o sí, porque es prueba de tu propio carácter en el momento circunstancial en relación a lo que acabas de consultar, y que es que viene representado en esta mutación de la sexta línea por el hexagrama número 47. Es cierto que podrías argumentar méritos y tal y cual y una perorata racional impresionante, pero lejos de todo eso, el 47 te constriñe a la modesta unidad de ser una 8.000 millonésima parte de humanidad, y de que lo mismo que le acontece a fulanito te puede acontecer a ti, y no por tu cara bonita todo ha de venirte de rosa. Esto es prueba del carácter que debes saber superar. Así pues, disponte luego con serenidad a esperar aquello que de los sembrados pueda llegar a germinar cuando sea momento de recoger por la lluvia. El siguiente bloque lo iniciamos con el hexagrama número 20. Arquetipo de la contemplación, equivalente a la imagen de un rey que visita, gira a las comarcas para ver si las costumbres se mantienen con dignidad. Imagen de una alta torre desde donde se contempla una larga perspectiva y que también es visualizada desde lejos. E imagen de un mediador entre el cielo y la tierra, un orden sacerdotal que, al representar para la comunidad de fieles el orden celeste, debe estar perfectamente centrado en no desdecir lo de arriba para no crear una imagen equívoca entre los de abajo. De manera que se ha cumplido la ablución, pero aún no el sacrificio. Máxima seriedad a la hora de contemplar. Desde este bloque muta la línea primera, segunda, tercera y sexta. La primera lleva el hexagrama número 42. La segunda lleva el hexagrama 59. La tercera al 53. Y la sexta al 8.
La primera línea de una escala, la primera línea de una torre, la primera línea de un escalafón, obviamente estamos en el principio, estamos en el portal. Desde el portal o desde el primer peldaño de la escalera no se ve nada. Se tiene una visión mínima de los asuntos como para desde esa visión emitir un juicio sobre aquello de que se trate, es decir, la consulta del consultante. Por tanto, hay una incapacidad evidente. El texto tradicional dice que para un hombre vulgar, desde una perspectiva tan baja, no tendría importancia que se manifieste así entre, entre aquellos que de igual invalidez social con el contexto, pero que para un noble sería humillante. Por tanto, el complementario transicional es el hexagrama número 42, que es arquetipo del aumento del carácter. Y las características prismáticas que hemos de extraer de él para esta línea son que el noble, mediante deslastrarse de vulgaridad, estimula el crecimiento de su carácter, incrementándolo con el dictamen de el noble allí donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. Y con ello está no solo propiciándose a sí mismo, sino también expandiendo dentro de sí su capacidad de poder estimular a los demás. Esta es la primera línea que lleva el 42. El consultante muta también la segunda que lleva el 59, la tercera que lleva el 53 y la sexta que lleva el hexagrama número 8. La segunda línea ligeramente un peldaño más arriba, pero todavía la perspectiva es estrictamente antropocéntrica. El texto tradicional habla de alguien que abre el quicio de su puerta para observar qué hacen los vecinos y ponerse a sí mismo como prototipo y patrón de todo aquello, oh, que fíjate, igualito que yo. Mira cómo hace fulanito las cosas, mira cómo los haría yo. Es decir, una visión muy restringida. Todo él es el centro del universo y por tanto él es el juez. El complementario necesario para solventar esta situación egocéntrica y viciada es el 59, arquetipo, como hemos dicho, de la disolución del hielo, equivalente en la naturaleza a la cosecha egótica del aislado, que todo lo guarda para sí, en lugar de hacer fluir el agua como sería lo propio en lo alto de las montañas, para hacer florecer los valles y las praderas. 59. Arquetipo de la disolución. Elemento. Volver la razón hacia el interior. Diluir los atascos del propio ego. Basarse en los altos principios universales y diluir lo egoico para crear fuentes de mayor contacto con las multitudes, con las colectividades, en definitiva, con el ámbito mucho más amplio de lo humano. La tercera línea, ya habiendo asumido el consultante con buen criterio y mucha aplicación los dictámenes anteriores, en la tercera dice, ahora ya desde esta perspectiva, de la tercera línea, sí que deberás poder valorar cómo te han ido las cosas en un terreno y en otro, pero no por la mera referencia de tus sentimientos egoicos, sino por medio, como se diría en la actualidad en términos económicos, de una auditoría objetiva o de un balance de pérdidas y ganancias con una valoración objetiva. En relación a esto, ¿cuáles son los logros en términos materiales que has logrado materializar y que son realidad para ti y para el que está enfrente?
A partir de ahí, a partir de este análisis, entonces sí que podrás evaluar si avanzas en un sentido o en otro, partiendo de una escala de principios eh, imprescindibles, fundamentales, paulatinos, que vayan en un crescendo de evolución que termine, que culmine en una forma de evolución ejemplar para ti y para el entorno en el que hayas de mover el objeto de la consulta que acabas de someter a criterio. Si lo haces de ese modo, si asimilas las lecciones previas, la sexta línea correspondiente al lugar de la sabiduría, le dice al consultante, lo trascendente, que la preocupación del noble en una posición de sabiduría es el no manchar el terreno del mundo por el que transita, el no manchar, como se diría hoy en términos ecológicos, en términos del medio del ser humano y en términos de la ofrenda de futuro y de elevación de lo superior. Si así, en la mediación, a esperar de la lluvia la resolución. Vamos al siguiente bloque. Arquetipo número 25. La inocencia. Un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía entre el Padre Celeste y el primogénito de la tierra y el cielo. No hay segundas intenciones en el intercambio y en el seguimiento y en la evolución de ese motor perfecto de aprovechamiento del 100% de la energía. Siempre que no haya segundas intenciones y siempre que cualquier encuentro fortuito te desvíe del objetivo esencial. Partiendo de este bloque, muta la línea segunda, tercera, cuarta y sexta. La segunda lleva el hexagrama número 10, la tercera al 13, la cuarta al 21 y la sexta al 17. La segunda línea de la inocencia. Date a la cuestión sin segundas intenciones y sin esperar una recompensa detrás. A la labor por la labor y sin esperar detrás que te vayan a promocionar en vanidad o a recompensarte con bienes materiales o reconocimiento. A la labor por la labor. Es lo que corresponde al porte en el momento actual y que viene indicado por el complementario transicional de la mutación de esta línea, la segunda, que lleva al hexagrama número 10, la manera correcta de poner la huella en el mundo. La línea tercera, sobre la anterior, y bien, mas no por ello debes hacer depósito prematuro ante la comunidad. Permitidme la coloquialidad, no hagas el lelo matando tu caballo en la primera puerta que encuentras, porque en cuanto hayas entrado a comprar lo que quiera que fuere de necesidad, el transeúnte que pasa se lleva tu caballo. Nada de porque estés en el contexto de la inocencia, debe inducirte a hacer un prematuro depósito de confianza ante la abierta comunidad, que es el complementario transicional, y que te dice, cierto, conserva tu singularidad, respeta la del otro, pero no obstante, debes solo el noble sabe discernir y estructurar adecuadamente el orden en que debe moverse y depositar las confianzas o no dentro del campo
comunitario tan amplio. La cuarta línea, que lleva al hexagrama número 21 como complementario transicional, eh, dice mm, al consultante, tampoco debes temer perder lo que esencialmente te corresponde. Es decir, no tenga excesiva inquietud, estés inquieto porque crea que vayas a perder algo que esencialmente, lo que esencialmente te corresponde, no hace falta que te lo guarden los guardias, te lo guarda el cielo. Por tanto, tú no lo vas a perder siempre que te estés ocupando en ir modelando tu manera de alimentarte, creando una normativa justa que quite de en medio todos los elementos intromisos. Si cultivas esto en tu vida, tanto en el interior como en el exterior, nada esencial tuyo vas a poder perder. La sexta línea da otro vuelco de tuerca a la situación de desenvolvimiento psicológico y social del consultante, en línea sexta, por lo tanto la última de la inocencia, y dice, pero bueno, oye, todo lo que uno cree que es inocencia no es inocencia. Así como el mero impulso del corazón por sí mismo no es garantía de inocencia, tampoco es ser inocente aquello que tú crees que es inocente, cuando lo que corresponde es aceptar las condiciones del medio en el que vives y no de que tú sigas proyectando ilusamente una inocencia a destiempo que sería desventurada. De manera que con la línea sexta se te combina a que limpies esas voladuras ilusas de la cabeza y sepas tener muy bien una conciencia del modo temporal para adecuarte en su seguimiento y su conformación. Así pues, limítate con serenidad a esperar lo que la cosecha ha de poder llegar a dar. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama de la alimentación, arquetipo conformado por dos únicas líneas yang, que son la primera y la sexta, y que por tanto todas las demás son abiertas, constituyendo la imagen de una boca abierta. Obviamente, como siempre hablamos, la alimentación no solo se refiere a los elementos materialmente fungibles que alimentan nuestro cuerpo, sino también a las ideas con que alimentan nuestro espíritu, nuestra mentalidad, nuestra psicología y los principios éticos y morales que conforman nuestra vivencia. Y tanto es lo que entra para adentro como aquello con quienes lo cultivamos. Ojo, pues bien, la virtud está en la manera correcta de alimentar. Partiendo de ese arquetipo, mutan las líneas segunda, tercera, quinta y sexta. La segunda que lleva el hexagrama 41, la tercera que lleva el 22, la quinta al 42 y la sexta al 24. La segunda línea del 27 de la alimentación dice, tienes una desviación en la manera de alimentar, te gustaría que te alimentaran. Y ojo, tienes capacidades en ti como para poder subvenir tus propias necesidades. De manera que el complementario transicional es el 41, arquetipo de corrige, es decir, cogemos prismáticamente los elementos pertinentes que necesita el consultante a priori para la corrección de estas debilidades. Corrige tus defectos, tus deseos, tus caprichos, tus pasiones, para poder tener, un mejor gobierno de ti y de aquello de lo que debes ocuparte. La tercera línea sobre la anterior todavía advierte, que lleva al 22, de que
hay una manera, hay un vicio en la forma de alimentar. Te quieres alimentar de frulería, o poniendo un tópico en plano gordo, ¿no? Te quieres alimentar con la ilusión de la droga. Es decir, te pones un pico de heroína y vives en paraísos artificiales, pero luego te pegas el batacazo cayendo al subsuelo. Para nada. Es una manera absolutamente viciada la de querer alimentarte de ese modo, de manera que corrige, porque lo que tienes delante no es más que un espejismo, como viene a indicar el complementario transicional de esta línea, que es el 22, las bellas formas, que como bien sabéis, en su aspecto noble, eh, inviste de belleza el cielo y los paisajes terrestres, pero que en su parte humana es susceptible de encubrir lo que no somos. Me visto de lo que no soy, me invisto también por la palabra y por el oropel externo de lo que no soy para engañar y llevar el gato al agua. Para nada, esto estás viviendo un espejismo con esa pretensión y forma de alimentarte que ya se han visto en la línea segunda y la tercera. La quinta línea de la alimentación dice, estás en posición de gobernación en el trigrama superior, ojo, pero eh, ahí eres consciente de responsabilidad para alimentarte, tanto a ti como a otros que dependen de ti. Pero también eres consciente de carencias. Bien, asume ambos extremos. Y asumiendo ambos extremos, desvíate de tu propio criterio para buscar mayor elevación por medio del complementario transicional de este caso, que es el 42, arquetipo de el aumento del carácter. ¿Cómo se consigue? Pues deslastrando el propio carácter, carácter de elementos de vulgaridad y estimulando el crecimiento, estimulando el bien allí donde lo vemos y tratando de hacerlo nuestro, y de donde vemos defectos, mirarnos en el espejo si lo tenemos y procurar deshacernos de ello. Y con ello, siendo consciente de esto, podremos atender a debidamente a desviarnos para nutrir, para encargarnos de la nutrición de aquello que debemos. La línea sexta habla de que la fuente de la alimentación la tenemos muy cerca. Ojo, consultante, con todas las líneas anteriores y lo que hayas colegido y lo que hayas seleccionado y lo que hayas visto ti y corregido. Dirígete con peligro, con conciencia del peligro, a la fuente de la alimentación. Coge el paquete alimenticio que en cada momento precise y vuelve sobre tu base de sustentación para ir creciendo paulatinamente sobre ella, esa grama número 24, equivalente a la base mínima de vitalidad, pero también de convalecencia y de espera de mejora, mientras espera que se produzca la lluvia definitiva. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 30. Li, la claridad, lo adherente, la repetición del trigrama Li, la capacidad de saber tomar la adherencia pertinente en relación a lo que pretendemos, saber discernir lo claro de lo oscuro, saber separar lo blando y lo duro, a fin de poder iluminarnos y a fin de poder proseguir también en el exterior esa iluminación que empezamos por trabajar con docilidad en nuestra propia adherencia, en nuestro propio interior y en nuestra propia capacidad de discernir y de separar y de cultivar.
Dentro de este bloque mutan la línea segunda, la cuarta, la quinta y la sexta. La segunda lleva el hexagrama número 14. La cuarta lleva el hexagrama 22. La quinta al 13 y la sexta al 55. La segunda línea del 30 dice que hemos alcanzado la médula, el corazón, es decir, estamos hablando en un hexagrama de adherir para alumbrar y estamos haciendo un fuego en el campo. Bien, pues hemos acertado con el corazón de la encina, con el corazón del roble. El fuego ha prendido medularmente, haciendo una extrapolación conceptual, es el eje de un gran carro, habla el texto, sobre el que podemos cargar para transportar nuestra gran posesión, ese gran centro. Gran posesión, gran corresponsabilidad. Cargar y expansionar con corresponsabilidad en principio. La cuarta línea, eh, mm, que es ya la primera del trigrama superior, sobre este augurio extraordinario, la segunda línea, en el que hemos logrado fraguar poderosamente, la cuarta dice, ojo, pero no te vayas a dejar deslumbrar por una idea brillante e insustancial que entra por una puerta y es arrojada por la de atrás, porque todos aquellos que la ven pasar saben que no es más que brillante e insustancial. El complementario transicional así lo indica, que es el 22, significando que no nos dejemos engañar por un espejismo insustancial. Una advertencia importante sobre la segunda línea de haber adquirido una buena quinta esencia. La línea quinta del 30, hablamos del fuego, habla el texto tradicional con gran sabiduría, que el fuego guarda con la inteligencia lo mismo que la vida, ¿no? Con la madera. La quema, la puede quemar. Por tanto, en la línea quinta el fuego es muy intenso y eh, aquí la virtud del consultante está en no dejarse inducir a autoquemarse de una manera precipitada por querer llevar a extremo esa luminosidad. El complementario transicional, que es el hexagrama número 13, comunidad con los hombres, antes bien le dice, antes que quemar, antes que llegar a quemarte, lo mejor será, por ciertos desengaños que te lleves en el entorno y querer quemarte queriendo desentrañar a los ojos de todas las luces del entorno que se han cerrado, querer llevar la luz, antes de tú quemarte en ese interno, en ese intento, conserva tu propia claridad ante la libre comunidad con respecto de ti mismo, del contexto general y sabiendo discernir los distintos órdenes dentro de la comunidad. Finalmente, también muta la línea sexta. Y la línea sexta da una advertencia al propio consultante, puesto que estamos en un hexagrama de claridad y de depuración. Dice, cuando hayas en verdad de castigar, hazlo con rigor sobre el principal y sobre el resto de la secuacidad, limítate a tenerlo bajo control jurisdiccional, pero no extremes el rigor. Complementario transicional, hexagrama número 55, la plenitud ha de ser como el sol al mediodía, no estés triste y aplica la claridad una vez que la tenga en el interior, con rapidez en el exterior, pero cortando la cabeza del mal y extendiendo justicia sobre el resto de la ciudad. Hecho lo cual,
Con serenidad, dedícate a esperar. El siguiente bloque lo iniciamos en el hexagrama número 33, arquetipo de la retirada. Ken, la montaña, significa el mayor logro humanamente posible dentro del ámbito de lo material, representado por una montaña. Bien, has escalado el Everest, has llegado a la cumbre de Babilonia, estás al lado de Donald Trump, al lado de Xi Jinping y al lado de Putin. Ahora mira hacia el cielo. ¿Qué eres sobre el Everest? ¿Qué eres sobre la cumbre de la civilización actual? Una nimiedad, insignificante. Todo lo material tiene un límite ante lo que ha de detenerse. En cambio, la energía espiritual trascendente es inabarcable. El noble, conociendo este principio, sabe retirarse de lo vulgar sin necesidad de llegarse a empringar. Con perspicacia, en cuanto vea ascender lo vulgar, se retira con mesura. Bien, pues dentro de este bloque muta la línea primera, la segunda, la cuarta y la sexta. La primera lleva al 13, la segunda al 44, la cuarta al 53 y la sexta al 31. Línea primera, estructural. Hablamos de un contexto de retirada. Estructuralmente la primera línea es la línea más baja, el pie o la cola, en el caso de un animal o de una colectividad, la cola. El tratar de emprender algo cuando el ejército está en retirada y tú vas en la cola sería totalmente desventurado. Sigue, por tanto, el orden de tu comunidad. Sé consciente con la comunidad que tienes en el entorno, respetándote a ti mismo, respetando a los demás y sabiendo funcionar estructuradamente, pero en retirada. La segunda línea, sobre la anterior, profundiza el hecho de la retirada. El texto dice que te ates como con cuero de buey amarillo a la falda de la montaña. Átate como con cuero de buey amarillo, significando el cuero fortaleza, resistencia y el amarillo nobleza. Átate con fuerza y con nobleza al sentido del noble en la retirada. No te dejes tentar por el hexagrama complementario transicional 44, por lo halagüeño que del entorno te pueda estar suscitando. Oye, cede a la debilidad, no tiene importancia, mientras te retiras puedes conjugar estos otros principios. Para nada. Átate al sentido del noble en su retirada. La cuarta línea, ya primera línea del trigrama superior, habla con toda franqueza el texto tradicional de que la pérdida queda para el vulgar y para el noble es ya el establecimiento de un escalonamiento bien ordenado, paulatino, bien estructurado de evolución ejemplar hacia los valores más altos, que es el camino por el que el noble va a trazar su nueva escala retirándose de lo vulgar. La sexta, por fin, dice, a medida que lo bajo va quedando detrás, ya en la sexta línea, el noble tiene clarísimo el sentido de la retirada y por tanto ya en ese ámbito, interiormente aquietado y receptivamente abierto al cortejo de lo superior, su retirada resulta alegre y con serenidad a esperar su fruto cuando el agua tenga que llegar.
El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 38, arquetipo del antagonismo, cuyas características fundamentales son la convivencia de dos ideas divergentes que, si bien es cierto, no pueden consumar una obra de magnitud, pero sí pueden ir esencialmente a lo posibilista. Y desde luego, la característica predominante es la conservación de la propia singularidad individual. Dentro de este contexto se mueven la línea tercera, cuarta, quinta y sexta. La tercera lleva al 14, la cuarta al 41, la quinta al 10 y la sexta al 54. La tercera línea es la primera que entra en mutación en este contexto de antagonismo. Ya recuerdan que las líneas terceras pues tienen un dictamen dificultoso por ser multitensionadas. Por tanto, en un hexagrama de antagonismo, pues el lugar no es para encuentro, en principio, sino para discordia. De hecho, el texto tradicional, con muy buen criterio publicista de hoy, nos muestra a una pareja que cada uno mira de bisojo con los ojos torcidos al otro, por algo que tienen en común y que no entienden. Bien, no obstante, siendo este contexto de desencuentro, si no se pierde el sentido de la finalidad que se prosigue, es susceptible de ser corregido siempre que nos corresponsabilicemos parte y parte. Fundamentalmente, compete la carga del esfuerzo y de la responsabilidad al consultante, y que por el compromiso de posesión de lo grande, que es la primera mutación, el 14, que implica gran corresponsabilidad, pues esto debe dotarlo internamente para poder superar estas dificultades del desencuentro inicial. La cuarta línea, que lleva al 41, profundiza en las entrañas del consultante al que ha recurrido a su proyección de finalidad para que sepa superar la dificultad, y le dice: esfuérzate en encontrar la parte congenial, aunque no haya podido ser de una manera directa y franca a la primera, pero esfuérzate en encontrar a ese congenial, a esa parte congenial, para, poniéndoos de acuerdo en la corrección de los caprichos y los deseos, poder obtener una mejor gobernación sobre cada una de las partes y sobre el contexto general. Esto viene indicado por el complementario transicional arquetipo 41, la merma, el reducir los deseos y los caprichos para obtener un mejor gobierno de la situación. La quinta línea del 38 dice: si ya resuenan los pasos en el interior, en el inconsciente, en la lejanía, en la intuición, de que el compañero se ha echado a buscarte, pues te está hablando lo trascendente en ese sentido, de que efectivamente ya hay una energía positiva que viene a tu encuentro. Como no has tú de deber salir al encuentro de esa energía positiva para encontrarte con ella? Si es lo que indica el atenerse al porte en el Tao en el momento actual, como indica el complementario transicional de esta línea de mutación, el 10, el porte. La línea sexta dice, depón, habla de que al principio confundimos a aquello que viene como si fuera un carro cargado de demonios, y que primero tensamos el arco,
pero que finalmente, oye, oye, para esa inquietud del corazón, ese agobio, ese deseo, porque en cuanto empieces a ver con mayor claridad, vas a percibir claramente que aquello que viene al encuentro no son demonios, sino ayuda. Y de pon, no, no emprenda, sino que por la eternidad del fin debes reconocer lo perecedero y aceptar lo que viene. Resuelto lo cual, serenamente a esperar. La siguiente base de partida la constituye el arquetipo número 40 de la liberación. Kan, que es el peligro o la sangre que da atrás, y Chen, que es el pie, el primogénito, saltando sobre el peligro, se adelanta el pie y deja el peligro detrás. Este es el contexto de liberación del que partimos y que exige generosidad y que en cuanto estén los asuntos resueltos, se vuelva a la criatura a incorporar a sus hábitos cotidianos, que son los que demandan la atención. Dentro de ese contexto de la liberación, muta la línea primera, tercera, cuarta y quinta. La primera lleva el hexagrama 54, la tercera al 32, la cuarta al 7 y la quinta al 47. La primera línea del 40 de la liberación, ámbito de liberación, dice, en principio no se trata de que vayas a emprender, sino de reponerte conforme al deber. Está pasando los elementos de la conmoción, quédate ahí en la base, no quieras emprender como te incita el corazón, sino reconoce que el capricho de lo perecedero por la eternidad del fin al que te debes y no emprendas, sino contente. Esta es para la primera mutación. La tercera línea dice, no te vayas a lanzar como advenedizo, ¿m? No vayas a hacerte visible con lo poco que tienes, porque acabarías perdiendo lo poco que tienes, como un advenedizo que se pusiera a presumir cuando todavía tiene las propiedades cogidas con alfileres y está rodeado de malandrines que estarían dispuestos a asaltar y despojarlo totalmente. La tercera línea, lejos de esa actitud, le dice, dale duración al carácter, es decir, sigue todavía fomentando el carácter conforme al complementario transicional, que es el arquetipo de la duración, arquetipo general del matrimonio, que a lo largo de las vicisitudes que le presenta el tiempo, lo mismo empiezan jóvenes y terminan viejecitos, con pérdidas, con ganancias, con enfermedades, con dolores y con todo lo que la vida y sin embargo unido, dar duración al carácter adecuándose a las distintas circunstancias por las que es de rigor pasar. La línea cuarta también, que muta dentro del contexto, le dice al consultante, primero, antes que nada, lo que debieras hacer es liberarte de tus propios vicios, de aquellas costumbres viciadas que se te hacen como imprescindibles, pero son como un dedo eh, totalmente necrosado que te impide el andar y que debieras cortar. Disciplinarte para disciplinarte conforme a objetivos de necesidad, estratégicamente, como haría el sistema inmunológico, como haría un buen general del ejército, localizar los puntos de necesidad y distribuirse estratégicamente para conseguir aquello que son realmente las necesidades y por tanto liberarse en principio de la parte viciada. La quinta línea viene a abundar sobre lo mismo y le dice al consultante que antes que fijarse en cómo llevan la vida el de la izquierda, el de la derecha, el vecino de arriba o el de abajo, ¿m? O cómo gestionan asuntos paralelos o parecidos en apariencia subjetiva del consultante a los que él tiene, que lejos de fijarse en eso, se trata
de su propia prueba del carácter la que tiene que asumir, que no es que tenga que mirar a izquierda o a derecha cómo le va a este o cómo le va a aquel, sino de que él debe preocuparse de liberarse a sí mismo antes de que si se liberan o no se liberan o se mal liberan o dejan de mal liberarse los que tienen en el entorno. El 47 indica que es una prueba del carácter que el consultante debe pasar sin querer argumentar racionalmente todos sus méritos. Y luego, pues, serenamente a saber esperar. El siguiente escalón lo constituye el hexagrama número 45, arquetipo de la reunión, que alude en principio a la cosecha del año. Todo el fruto de la cosecha tiene prioridad sobre cada uno de los labriegos. El templo de los ancestros, que tiene prioridad sobre cada una de las singularidades que van allí a participar sus ofrendas. El teatro en el que van a participar de una obra afín, de gusto afín, o la música, y por el que todos deben participar haciendo sacrificio de su parte, de su pequeña parte, pero al mismo tiempo también estando advertido de que no todo el que se reúne en función verbal de una pretendida congregación finalista lo hace con el corazón y el alma limpia en relación a esos principios. Bien, pues partiendo de este contexto mutan la línea primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera lleva el hexagrama 17, la segunda al 47, la tercera al 31 y la cuarta al 8. La primera línea del 45 de la reunión, él le dice al consultante que si no es veraz hasta el final habrá hora junta, hora disjunta. Es decir, debe tener una exigencia el consultante para sí mismo en relación a lo que pretende o las personas o el conjunto, de ser veraz hasta el final para poder conformarse en el seguimiento de conformación conjunta que implica el transicional, esa grama número 17. Si no, pues tendrá huecos y fallas. La segunda línea le reconoce al consultante veracidad en el propósito de que es de verdad el sentido de la reunión lo que lo incita a participar. Que bien, pues si es verdad, estarás dispuesto a hacer un sacrificio personal, que es lo que manda el complementario transicional, esa grama número 47, arquetipo, en este caso, muy directamente de prueba del carácter. Sacrifica partes de lo tuyo por el conjunto. ¿Mm? Bien, la tercera línea sobre la anterior le dice al consultante, aunque todos llegaran a estar reunidos, no se te imputaría falta, no se te vería de manera indigna, humillante o rastrera que intentara entrar en el conjunto, aunque estuviera cerrado. El complementario transicional así lo indica. Debes cortejar con el interior aquietado y receptivamente abierto hacia el exterior para cortejar. ¿De qué manera puedes permeabilizarte del conjunto más central de la esencia del núcleo de la reunión? La cuarta línea, por fin, sobre lo anterior, te dice, es que además tu impulso es genuino, es verdad, y tú no reúnes de manera aduladora ni de manera viciada, reúnes por el principio de la solidaridad que congrega hacia el grupo, de manera que Ventura, complementariamente a esta línea, es el 8, la solidaridad. Así pues, con serenidad, al fruto de la cosecha esperando que llegue a caer en el lugar adecuado.
El siguiente bloque lo iniciamos con el hexagrama número 50, arquetipo del caldero. Es decir, el caldero representa a la superestructura cultural. Hay diversos arquetipos de la alimentación, desde el agua, que es la base para toda forma de alimentación, plantas, animales y alimentos. El hexagrama 27, arquetipo de la alimentación concretamente, y el 50 para lo más refinado de la superestructura cultural, es decir, aquella capacidad que viendo los elementos disueltos y sueltos por el medio, pues por medio de la aplicación de la introspección cultural y de los elementos de la cultura del consultante, pues capaz de ensamblar y de articular elementos culturalmente para construir y transformar lo que es meramente crudo y fragmentario, aparece fragmentario, someterlo en un constructo o elevarlo en un constructo al servicio de la civilización, de los elementos más altos de la civilización en la que está. Este es el arquetipo número 50, el caldero, el ofrendar para los ancestros y los dioses, lo mejor de lo mejor. Muta la línea primera, la cuarta, la quinta y la sexta. La primera que lleva al 14, la cuarta que lleva al 18, la quinta al 44 y la sexta al 32. La primera del caldero. Vuelca el caldero y tira todo, rasca todo el contenido. En función del complementario transicional, que es la posición de lo grande que esperas lograr, con corresponsabilidad, ocúpate de que en tu caldero no quede ningún resto de la cocción anterior que intoxicaría el nuevo producto. De manera que a rascar, limpiar por corresponsabilidad con la posesión que pretendes lograr. La cuarta línea de mutación dice, sin embargo, ten buen cuidado en no querer abarcar más allá de lo que puedes. No pretendas por ambición meterte en algo que te desborda y aquello que debieras ofrendar en la mesa de los elevados comensales, vayas y lo vuelques sobre el príncipe por tu precipitación. Ojo, al complementario transicional que es el 18, el trabajo en lo echado a perder. ¿A dónde te lleva el trabajo en lo echado a perder? A que te des cuenta de que estás errando y de que analice por qué se te ha colado esta debilidad, porque has permitido que se cuele esta debilidad que está echándote a perder el proyecto y que corre con que lo desbarates todo encima de los comensales. Corrígelo y vela que no vaya a pasar de ese modo. La quinta línea sobre la anterior, habiendo tomado buena lección de ambas líneas y sus correspondientes transicionales, la quinta dice, ahora el caldero tiene argollas de oro. La cocción está ahí en su punto. Estás pendiente con las cucharas de palo y las sales y los aromáticos y las especias, pendiente de la cocción y ves si esto cuece adecuadamente, si le falta algún condimento y todavía debes perseverar. Todo va bien, todo es áureo, pero todavía debes perseverar en que la cocción no se vaya a malograr porque te permitas debilidad. Complementario transicional. 44. Indolencia. Dejar que se cuele. Considerar una debilidad de poca importancia. No. Que velen los principios celestes. La receta adecuada sobre el principal y que pongas toda tu atención en eso. Si lo haces de ese modo, la línea sexta te augura un buen postre además, en el que encaja el texto tradicional. Dice que sobre las argollas de oro, aquí las argollas tienen el brillo del jade, es decir, unen la firmeza del noble metal con la brillantez y elegancia del jade.
como postre, para hacerlo durar, como marca el complementario transicional hexagrama número 32, que es arquetipo de la duración. Si así logras actuar, pues limítate luego a saber esperar. El siguiente arquetipo lo compone el hexagrama número 51, la conmoción, arquetipo de la reiteración del trueno, dos veces Chen, el trueno, manifestación de la divinidad que causa temor y temblor, pero ¿con qué objeto? No se trata, y permítanme la vulgaridad expresiva, de que el destino nos quiera acojonar, sino de que llamar nuestra atención para que como primogénitos sepamos conservar aquello bueno que vamos a ofrendar, pero sepamos al mismo tiempo desprendernos de todo camino incorrecto que no se corresponda con el que sería deseable para la divinidad. Dentro de este campo de conmoción se mueven la línea segunda, tercera, la cuarta y la quinta. La segunda línea lleva el hexagrama número 54, la tercera al 55, la cuarta al 24 y la quinta al 17. La línea segunda de la conmoción dice: no quieras echar a correr huyendo de la conmoción y quitarte de en medio, no. Acepta las pérdidas y retírate a las colinas para rezar y ofrendar. El complementario transicional entiende el impulso del corazón de querer ser autocomplaciente con sus deseos y emprender y quitarse de en medio, pero por la finalidad mm, conoce lo perecedero y se atiene a aceptar las pérdidas y a retirarse al valer interior de la íntima oración y del saber esperar. La línea tercera sobre la anterior le dice al consultante: no obstante, debe sacar la capacidad de saber encajar, de saber esquivar y de saber replicar, como yo digo en términos coloquiales, la cintura del púgil, el juego de piernas, el saber en la tercera línea encajar. El complementario transicional, ¿cuál es? Pues el 55, arquetipo de la plenitud, arquetipo de la aplicación de la ley cuando lo tenemos claro en el interior, saber enérgicamente manifestarlo en el exterior, de manera sin tristeza, saber encajar los golpes y saber replicar con sentido de justicia. La cuarta línea, que también muta sobre la anterior, dice: lo que no debes hacer es llegar a quedarte empantanado, sin ver cómo meterle mano ni cómo responder, y te quedas cuajado allí sin capacidad de respuesta. Eso es lo más triste. Antes que eso, vuelve sobre tu base mínima de carácter de convalecencia, para convalecer sobre la base mínima de tu carácter, pero donde acuden, y aunque no haya emprendimientos altivos para superar la situación, pero sí para poder reponer en la base de sustentación, el hexagrama número 24. Y la línea quinta, que sobre esta anterior, dice: si no pierdes el centro, aunque la conmoción se va a reiterar una y otra vez, lo que vas a tener que hacer es ocuparte una y otra vez de distintos asuntos que compete que ahora salgas al encuentro y te conformes con ello, como indica el complementario transicional, el hexagrama número 17, mientras serenamente te dispones a esperar la resolución final. El siguiente bloque viene compuesto por el hexagrama número 52, arquetipo por excelencia del meditador. Buda sobre Buda, o por extensión todavía más tectónica, montaña sobre montaña. Montaña,
que descansa sobre montaña. Aquietamiento entre una situación que acaba y otra que proseguirá cuando haya de proseguir. Pero de momento, no ir más allá del momento presente, aquietarse en el presente y permitir que se asienten los sedimentos del ego, con desapego. Sobre este contexto mutan la línea primera, la segunda, la quinta y la sexta. La primera lleva al 22, la segunda lleva al 18, la quinta al 53 y la sexta lleva al hexagrama número 15. La primera línea del 52, estructuralmente, teniendo en cuenta el símil del cuerpo humano, pues el aquietamiento de los dedos de los pies. Un impulso no debe seguirse cuando parte de un lugar tan primario, tan básicamente informado, tan deficiente. Por tanto, la primera línea lleva al 22, la segunda lleva al 18, la quinta lleva al 53 y la sexta lleva al 15. Esta primera que lleva al 22 y que hemos aludido se refiere a parar el impulso en los dedos de los pies. Cuando tiene como complementario transicional 22, lo que está representando aquí el 22 es un espejismo. El 22 es el arquetipo de la bella forma, que en el aspecto universal es lo que representa tanto en el cielo como en la tierra, pero en el ámbito de lo humano es susceptible de ser manipulado por el ser humano para enmascarar lo que no es. Y en este caso es vivir una ilusión, que es lo que vive este impulso de la primera línea del 52 y frente al cual lo trascendente le dice párate porque eso es un espejismo. La segunda línea sobre la anterior y que en el orden de la jerarquía anatómica serían las pantorrillas, pues dice que sería que si te adhieres como las pantorrillas al movimiento, siguiendo al cuerpo que ha emprendido la carrera, y si lo haces de una manera locuaz, sin tener control sobre los frenos, aun cuando ya luego en marcha te dieras cuenta de lo inapropiado del seguimiento que lleva esa cabeza, no solo no podrías frenarlo, sino que te iría a caer con la segunda línea en movimiento. ¿Mm? No debes, pues, analizar porque indolentemente te dejas movilizar por elementos que no puedes controlar. Sería sobre la primera línea el texto a profundizar de la segunda. La quinta, que ya forma parte del contexto superior, la quinta línea nos lleva al hexagrama número 53, que es la escala de progreso gradual. Un progreso detenido, donde cada escalón es importante, es una evolución de carácter espiritual y que finalmente acaba siendo ejemplar. Pues bien, teniendo en cuenta que el consultante debe haber asumido la lección de las líneas precedentes, la línea quinta le dice, ya has debido procurar el aquietamiento hasta el punto de poner en orden los impulsos del corazón con los elementos de la razón. Cuando hayas podido conjugar ambos elementos, podrás en verdad poner una escala de evolución gradual que que te permita así evolucionar de una manera ejemplar. La sexta línea, con la sexta línea se supone que con la asimilación de las clases precedentes del consultante, el consultante ha llegado a un grado magnánimo de aquietamiento de su ser en relación a toda la movida en lo mundanal. Y entonces a lo que llega es a una situación de justo equilibrio, de modesto equilibrio, de modestas proporciones, para que nada falte y nada sobre en ninguna de las partes de las que debe ocuparse, y con serenidad a esperar.
El siguiente escalón lo iniciamos en el hexagrama número 62. Arquetipo de estar en lo pequeño, inmediato y concreto, pero no por ser inmediato, pequeño y concreto deja de ser importante. Tiene una gran importancia, como la tendría el haber perdido la minúscula llave que da acceso a la majestuosa mansión en la que vive el príncipe. ¿Mm? Bien. Sobre este arquetipo se mueven las líneas primera, segunda, cuarta y quinta. La primera línea lleva al 55, la segunda al 32, la cuarta al 15 y la quinta al 31. Primera línea del estar en lo inmediato, pequeño y concreto. Bien, no tienes capacidad para actuar. Sería desventurado echar a volar con el potencial, con el bagaje que tiene. Es como el pajarito con plumón que puede hacer simulacros de vuelo, pero dentro del nido. Si desborda el límite preciso de la gravedad, se estrellaría contra el suelo. Complementario transicional la plenitud, pero la plenitud la debe encontrar y complementar sin tristeza en el lugar donde está, sin pretender avanzar. La siguiente línea, que es la segunda y que lleva al 32, sobre esta anterior, dice que sin alcanzar la ilusión del deseo central de la pretensión del consultante, en un ámbito subalterno logra duración, que es lo que indica el complementario transicional, el hexagrama número 32, arquetipo de la forma del matrimonio consagrado, que empezando a lo mejor muy joven y acaba muy viejecito y con muchas pérdidas y ganancias de todo orden en la vida, pero junto conforme a la alta finalidad, duración. La cuarta línea, por tanto, no te debes, por tanto, aventurar eh, queriendo lograr lo que no es pertinente y lo que no sería propicio por un movimiento de salida, sino perseverar con modestia para no desequilibrar la posición en la que te encuentras. Línea número 4, con complementario transicional, la balanza de la justicia, de la modestia, del equilibrio, de que no falte ni sobre nada, que todo esté en su justa medida. Y la quinta línea, que le dice al consultante que no es cosa de relumbrón lo que debe buscar, que no es que tenga que buscar la solución a su a su pretensión, ni entre fama y celebridad, que puede estar oculto entre la medianía del mundo en el que vive. ¿M? Y que ahí es donde debe pretender ponerse en orden, quitando el interior y abriéndose receptivamente para saber cortejar adecuadamente en el medio adecuado. Y ellos serenamente a esperar en el resultado que deba llegar. Pues con esto terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.